Buenas tardes. En la tarde de hoy le vamos a dar a conocer lo que es la lectura en tiempo de crisis. Mi compañero José David García, que les estará hablando sobre la importancia del libro álbum en el tiempo de crisis, y Jesús Gonzalo Castrillón con el tema los componentes seguros de un espacio simbólico. Pues bien, para entrar en preámbulo, en primera instancia vamos a saber qué es leer en tiempos de crisis en cuanto a la identidad de un libro y la salud que éste nos aporta. La siguiente, compañero, por favor. Cada vez que nos hacemos esta pregunta, traemos a colación al autor Daniel Cassani, que nos habla en su obra Enseñanza de la Lengua, que casi siempre que se habla de esos resultados escolares o de esos niveles de aprendizaje, surge el mismo comentario. Los jóvenes no se explican, no entienden lo que leen y cada día hablan peor. Esto implica, en cierta forma, la elaboración intelectual, donde prácticamente se les debe obligar a pensar. Esto nos da como resultado que algo está mal y esto se convierte prácticamente en lo que es un conflicto social. Según las estadísticas y los datos oficiales, la comunidad lectora se ve preocupada porque los resultados no arrojan factores importantes, sino cada vez la lectura está en decadencia. El siguiente, compañero. Pero ahí va la pregunta del millón. ¿Qué debe hacer el escritor para que los niveles de lectura lleguen a su alcance? ¿Debe ser una lectura acaso alegre? ¿Una lectura divertida o espontánea? Pues esa es la pregunta que se hacen los escritores a la hora de hacer sus letras. ¿Y qué busca el lector? ¿Qué necesidad tiene como tal para que lo ayude a leer un libro? Pues bien, ese es el yo interno entre lo que es el activo y el libro. De lo contrario sería lo que se dice una improvisación automática de voluntad o un atentado de pensamiento de lesión de lo que se repite en las correspondencias, en los contenidos, de que ya cada quien decide si lee o deja de hacerlo. Por lo general, optamos por la siguiente, compañero. Por los títulos. Los escritores hacen parte referente a ser títulos llamativos que llamen la atención de cada lector según las necesidades, ya sean para sus materias concretas o por las personas que leen muchamente por su agrado. Síganme, compañero. Siguiente. La lectura debe tener un contenido moderno y porque se genera como una actividad individual. Entonces, ¿qué pasa con esto? Cuando una persona busca un libro o se apasiona de pronto por leer, primeramente en la juventud la hace por una necesidad. Eso es una actividad individual y es un acto íntimo provocado en la relación que tiene el sujeto y el libro. Pero esta acción influye mucho en lo que es un discurso colectivo dominante. Esto genera lo que es una crítica social y esta extensión como tal hace que la ciudadanía o los asuntos públicos, de hecho, tengan una intimidad convirtiéndose en un ejercicio prácticamente de leer. Entonces, es necesario que el yo profundice en la identidad colectiva de querer leer para que así la comunidad lectora pueda disfrutar de lo que es la expansión de sus libros y por ende subir esas estadísticas que año tras año están cada vez en decadencia. Leer en tiempos de crisis nos dice que la industria como tal está preocupada por los altos niveles de aprendizaje de nuestros estudiantes y que los chicos cada vez se expresan peor de acuerdo a lo que leen. ¿Por qué? Porque no tienen un aprendizaje que sea significativo en sus quehaceres como tal. A los chicos de hoy, esas épocas de crisis, las respuestas como tal quedan olvidadas por las grandes globalizaciones que hay que rescatar y se puede rescatar que ahorita en los tiempos de crisis la lectura se ha convertido más que todo en una lectura digital. Entonces, los escritores deben hacer uso obligatorio de lo que es escribir sus libros de manera digital para así atraer la atención de nuestros chicos.
Pues bien, nuestro compañero José David García nos va a dar a conocer esos puntos referentes a la importancia del libro álbum en estos tiempos de crisis. Siga, compañero, por favor. Cuando hablamos de lectura en contextos difíciles, pues nos estamos haciendo referencia a no solamente la pandemia, sino a los desastres naturales, a la violencia y a la migración. Son situaciones en las cuales el ser humano debe comprender lo que está sucediendo a su alrededor, debe comprender las diferentes circunstancias y poder trazar una ruta para poder solucionar estos problemas. Es allí pues donde se agiliza el pensamiento del ciudadano o del adulto. Adelante, compañero. Pues bien, si hablamos de la literatura infantil, estamos hablando también de la autora Evelyn Arizpe. Esta autora, junto con su equipo, editaron y crearon lo que fue el libro álbum. El libro álbum nace como una iniciativa dentro de todo este proceso. ¿Para qué? Para poder formar y acompañar a los estudiantes, poderlos formar como ciudadanos. Y a partir de esto, pues utilizan los que son los diferentes sentidos, como el oído, el olfato, la visión, el tacto. Utiliza también la imagen y la palabra, pero esa particularidad más adelante la explicaré. El espacio seguro lo propicia un libro. ¿Por qué? Porque allí se puede encontrar paz, tranquilidad y seguridad, ¿sí? Y también trata temas difíciles de explicar, como lo pueden ser el bullying, la violencia intrafamiliar, la violencia de género, que son temas que en la actualidad se necesitan tratar dentro del proceso académico de los estudiantes, temas que son complicados de tratar. Adelante, compañero. Pues bien, hay tres particularidades en torno al libro álbum, que es el espejo, la ventana y la puerta. Estas tres particularidades nos indican nuevos mundos y nuevas posibilidades. El espejo actúa como una especie de reflejo en donde nos sentimos reflejados. Actúa también como ventana porque allí existen mundos alternativos, y actúa como puerta. ¿Por qué? Porque nos permite confrontar ideas, podernos encontrar con las demás personas y hacer una interacción social para poder crear nuevos pensamientos. Adelante, compañero. Evelyn Arizpe, como lo he venido mencionando en otras ocasiones, acompaña este proceso de la siguiente manera. Ella crea el libro álbum con una variedad de temas, como lo mencioné al principio, y utiliza también la imaginación y la creatividad, ¿sí? Dos particularidades que atraen al niño, que atraen al estudiante para poder que lea y comprenda la situación que se está tratando dentro del libro. Por otra parte, hay dos aspectos esenciales, el símbolo y la metáfora, que permiten que la fantasía se recree dentro del estudiante y que además cree una interacción social con sus compañeros. Esto es importante. Adelante, compañero. Pues bien, la combinación de la palabra y la imagen, aspecto que dije que iba a explicar, permite acercarse a las emociones, permite comprender qué está sintiendo el otro, qué emociones estamos nosotros sintiendo, ¿sí? Y poder también realizar un diálogo cordial con las otras personas, establecer relaciones interpersonales. Adelante, compañero. Siguiente diapositiva. Bien. El mediador dentro de este proceso cumple un proceso esencial, ya que a partir de ello, pues, permite crear confianza, permite que el estudiante esparcirse. Siguiente diapositiva, por favor, compañero. Estos tres aspectos que ustedes ven en pantalla son esenciales para el proceso, ya que el mediador, la lectura y las circunstancias siempre van a estar. Hay que propiciar espacios en donde se comprenda la situación, donde se comprenda la circunstancia, para que el estudiante lo adquiera como esencia de vida y no se le vaya a olvidar, ¿sí? Y esto pues está a cargo de el mediador de la lectura, puede ser padres o profesores.
doy paso a mi compañero Jesús Gonzalo para que haga su disertación. Bueno, en los componentes simbólicos de un espacio seguro encontramos una serie de aspectos que debemos tener en cuenta para asegurarnos de que el estudiante tenga un ambiente seguro. Desde esta perspectiva encontramos varios valores como la honestidad. En este caso, la honestidad la plantean como alguien que habla con sinceridad y sin mentiras ni promesas, es decir, una persona imparcial que sabe respetar y hacerse respetar, en este caso también de las opiniones de los otros. La sensibilidad se concibe como alguien que es capaz de comprender las miradas y las actitudes de los otros. En este sentido, deducir eventos probables que puedan suceder, digamos, o alterar una dinámica grupal. La gratitud se concibe, en este caso, como una persona que desarrolla esta cualidad, es capaz de mostrar actitudes y sentimientos de reciprocidad entre los otros, en este caso ser amable, respetuoso, entre otros. La humildad se traduce en la capacidad de conocernos a nosotros mismos, identificar y aceptar nuestras creencias y transformarlas en áreas y oportunidades para la construcción de nuevos saberes. También encontramos lo que es la prudencia, que significa saber evaluar los riesgos y controlarlos en la medida de lo posible. Por otra parte, encontramos el respeto, que se relaciona con honestidad y con la dignidad, pues implica pues la atención y consideración hacia los otros. En este caso, es uno de los valores humanos que son más importantes en este proceso. La responsabilidad es el valor que es más importante porque supone el tomar decisiones de manera consciente y asumir las consecuencias de nuestros actos. Siguiente, compañero. Bueno, en el mediador de lectura encontramos el recibir otros sin prejuicios. En este caso, es la persona que nos acepta tal y como somos. Si nosotros tenemos algún defecto, no importa. Nosotros tenemos que seguir hacia adelante y no ponernos, por así decirlo, problemas a los demás. Con compartir la experiencia que le dan la lectura, muchas veces hay niños que no conocen algunos temas, pero nosotros sí, como mediadores. En este caso, nos permite ser más comparativos y ser más imaginativos. En este caso, es más fácil asimilar una serie de sentimientos como la esperanza por ir a un sitio, por ejemplo, puede ser el desierto. Digamos, algunos niños o mucha gente no conoce algunos sitios, pero hay algunas personas que ya tienen esa experiencia, entonces pueden compartírsela para que ellos tengan esa experiencia, esa imaginación e indagación. Bueno, el mediador también es sensible y sabe interpretar la gestualidad de los demás, en ese caso de los estudiantes, para tratar de no hacer estructuras rígidas. En ese caso tiene que ser muy flexible y darse la oportunidad de abrirse a los estudiantes. Y que cada encuentro sea una nueva experiencia tanto para él como para los estudiantes. También es importante entender al otro y no pensar que uno mismo, que porque uno vivió una mala experiencia, los demás deben pasar por esa mala experiencia, sino al revés. Si uno pasó por una buena experiencia, hacérsela pasar a los demás. Bueno, en este caso encontramos también algunos aspectos, algunas preguntas, que es cómo garantizar los derechos culturales en contexto de emergencia. ¿Sí? El mediador, en este caso, con el hecho de poder encontrarse directamente con los estudiantes, garantiza uno de esos derechos. Es decir, puede hablar de lo vivido en el día a día y vivir de otra manera y por consiguiente percibir el mundo de otra manera. El trabajo del mediador tiene que irse hacia las propias reflexiones y es muy importante trabajar el autocontrol porque muchas veces nos dejamos llevar por los sentimientos y es de suma importancia el siempre escuchar a los demás. También encontramos algunas sugerencias de libros y lecturas en contextos adversos y aspectos de emergencia. En este caso, sucede que muchas veces en las casas no se encuentran libros. Sí, eso es algo que siempre ha sucedido. Bueno, hay cuestiones en las que se pueden generar historias y recuerdos, también contar anécdotas y generar dinámicas que permiten crear retahílas que nunca se han utilizado y que siempre están a la mano. Es muy importante que el niño sienta ese acompañamiento. Desde luego, es un reto bastante grande que deben tener los padres de familia. Cabe resaltar que los padres no tengan el hábito lector, no hay problema, porque puede utilizar
libros plegables con imágenes. Esto sería todo, compañeros. Muchas gracias y nos veremos en una próxima encuentro.